¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Continuamos con este método en el cual seguimos manteniendo por la cuarentena vía internet, vía en vivo. Vamos a tratar de compartir en este momento estos miércoles de oración que estamos teniendo. Vamos a compartir durante 2 miércoles seguidos un estudio que nuestro hermano Salvador de Lutri ha compartido con nosotros también, nos ha permitido utilizar, y es sobre el capítulo 12 del libro de Romanos. Así que en el día de hoy vamos a compartir 2 micros de este estudio, y luego el próximo miércoles vamos a compartir otros 2 para terminar este estudio de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, los invito a que cada uno con su Biblia tome un papel y aprovechemos el estudio de nuestro hermano, que realmente va a ser de mucha bendición para nuestra vida, y es un estudio que nos ayuda en la parte práctica. Así que los invito a poder juntos compartir este momento de estudio bíblico, y luego sí vamos a continuar con un ratito de oración para terminar esta reunión. Así que estudiamos la palabra. Comenzamos nuestro primer encuentro de estudio de la Palabra de Dios. Algunos lo harán en familia, otros solos, pero tenemos todos la Biblia abierta en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 se marca una división en la carta a los romanos, que tiene 16 capítulos. Hasta ahí el apóstol Pablo ha hablado de todo lo que es doctrina, de todo lo que es la base doctrinal del cristianismo. Pero desde el capítulo 12 en adelante nos va a hablar de la vida práctica. Vamos a dedicarnos a estudiar desde el capítulo 12 en adelante la vida práctica del cristiano. Es decir, cómo esa doctrina que muchos conocen muy bien, sin embargo tiene que bajar a la práctica, porque si no, ese conocimiento no es útil, ese conocimiento no sirve. Ahora, cuando uno comienza el capítulo 12 de Romanos, empieza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La primera cosa que nos preguntamos es: ¿así que qué? Bueno, es esa así que enlaza esta parte con todo lo anterior. Entonces voy a ser muy breve en el resumen de todo lo anterior,
para ver dónde está enganchado todo este capítulo, para enseñarnos cómo tenemos que conducirnos como cristianos. En primer lugar, en la primera parte de la carta a los romanos, Pablo habla de la culpabilidad del hombre y el pecado, y la importancia que tiene el pecado. Y concluye en el capítulo 3, el versículo 23, diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que demuestra que tanto el muy religioso como el que no se interesa por las cosas espirituales y vive disipadamente, tanto el pagano como el hebreo, el pagano muy disoluto y el hebreo muy religioso, todos están bajo la sentencia de Dios, todos están bajo pecado. Ahora, al estar bajo pecado, la paga del pecado es la muerte. Y entonces comienza él a hablar de lo que es la obra de Jesucristo. Y en el capítulo 5, el versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que allí nos muestra que el que hace la paz y el que nos relaciona con Dios es justamente el Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al capítulo 6, en el versículo 23, el apóstol hace algo así como un resumen. Y él dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que quiere decir que él va haciendo esto para mostrar cómo Dios logra que la pena del pecado no caiga sobre nosotros. Dios no puede perdonar el pecado, no lo puede perdonar, porque la justicia de Dios se lesionaría. Y entonces Jesucristo nos sustituye. Nosotros tendríamos que pagar por nuestro pecado con la muerte, pero Cristo muere en nuestro lugar. Entonces el castigo del pecado está. Nosotros somos perdonados como personas, pero no es porque nadie pagó por el pecado nuestro. No es por una acción graciosa de Dios. No, es que la justicia de Dios se cumplió en la cruz, se cumplió en Jesucristo. Ahora, viendo toda esta obra de la entrega de Cristo por nosotros, es que comienza el capítulo 12 diciendo: así que pues os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que esa es la base. Y es interesante la palabra que diferencia lo que el apóstol Pablo aquí dice de lo que es la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí no ordena, dice os ruego. Os ruego no dice os mando, dice os ruego. Está esperando que nosotros reaccionemos, Dios está esperando que nosotros reaccionemos por la lógica de lo que hemos recibido. Es decir, que habiendo evaluado lo que es nuestra salvación, entonces actuemos en consonancia con eso. Ahora, ¿qué es lo que nos ruega? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La palabra presentar tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento, porque el Cordero se presentaba delante de Dios. Se hacía la presentación de entrega a Dios. Ahora acá dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es decir, que nosotros nos presentemos delante de Dios. El cordero que iba al altar no iba voluntariamente. Lo llevaban, lo ataban y lo mataban. Acá se nos dice: vayan ustedes voluntariamente como un sacrificio vivo, no para encontrar la muerte. La muerte ya fue pagada en la cruz del Calvario, sino como un sacrificio vivo, como ustedes entregándose al Señor, así como el Cordero se entregaba a la muerte en aquel momento, que nosotros nos entreguemos a la vida. Dice, y tiene que ser un sacrificio vivo, santo, es decir, separado del mal, y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto del culto racional? Quiere decir que la vida cristiana tiene que ser la lógica, la respuesta lógica a lo que Dios ha hecho. Dice, esto es lo normal, esto es lo que debe ser, esto es lo razonable, diríamos nosotros. Este es el culto racional.
Quiere decir que ya nos introduce en qué es la vida cristiana. Es una entrega de nuestra vida a Dios para servirlo. Es una entrega que la hacemos vivos. No es para martirizarnos la fe cristiana, sino que vamos como seres vivos, activos, separados del mal, para entregar nuestra vida al Señor y para trabajar para el Señor. Ahora, lo primero que nos dice es: no os conforméis a este siglo. El cristiano está metido dentro de una sociedad. Esa sociedad, lo que sucede todos los días, es lo que él llama aquí el siglo. No os conforméis a este siglo. Todos nosotros estamos viviendo las presiones sociales. Presiones que cada vez son mayores y cada vez son más difíciles de resistir. ¿Por qué? Bueno, porque se imponen cosas que van contra los principios de Dios. Entonces aquí nos dice que nosotros tenemos que no conformarnos. Y conformarnos, el apóstol Pablo utiliza aquí una palabra que nosotros conocemos en castellano, que es: no tomen el esquema, no tomen la forma exterior. Un cristiano puede acomodarse a lo que es la sociedad. El cristiano está ubicado en la sociedad, pero está ubicado en la sociedad como cristiano. Él tiene su identidad. Entonces no tiene que cambiar su identidad. Cada vez que yo leo este versículo, esto de no os conforméis, no toméis la forma de este siglo, me acuerdo de una película que seguramente algunos recordarán, de Woody Allen, que se llamaba Selig, donde él, en el lugar que iba, adoptaba la costumbre y la postura que tenían todos los demás. Y hay cristianos que son llevados también por la corriente. Y acá dice: no tomen la forma de este siglo. No tomen. Y viene una gran palabra. Dice: sino transformaos. Transformaos. Esta palabra transformaos es una palabra que también la conocemos, porque yo puedo decir la palabra griega y es la misma palabra en castellano. Es la palabra metamorfosis. Ahora, ¿qué es la metamorfosis? La metamorfosis es que de repente en un charquito nosotros vemos unos renacuajos que están allí, que si los sacamos del agua se mueren, pero están allí, y al poco tiempo se empieza a producir una transformación y llega una rana, y la rana vive tanto en un lado como en el otro. Ha habido una transformación que se produce desde adentro hacia afuera, una transformación que está programada por Dios para que se produzca naturalmente en la vida. Cuando se habla del cristiano, se habla de esa transformación, de una transformación que no la hacemos nosotros por una disciplina externa, sino que la hace Dios a través del Espíritu Santo cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nuestra vida está verdaderamente rendida al Señor. Entonces se produce una transformación que hace que nosotros, como dice Pablo, seamos ciudadanos del cielo, y sin embargo podamos vivir en la tierra. Es como la rana puede estar en la tierra y puede estar dentro del agua. Y en los dos medios se maneja, pero no pierde su identidad. Nosotros podemos manejarnos en los dos lugares, tenemos que hacerlo, tenemos que estar en el mundo. El Señor dijo: no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que estar, pero no tenemos que tomar las formas, aquellas cosas que son negativas, aquellas cosas que son destructivas del mundo. Podemos estar, tenemos que estar y podemos participar, pero siempre no dejándonos llevar por la corriente, no tomando la forma que el mundo tiene, no tomando esas costumbres. Entonces él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra cabeza tiene que cambiar. Y nuestra cabeza va a cambiar, nosotros diríamos que el disco duro del hombre va a cambiar, en la medida en que pongamos elementos que puedan hacer cambiar ese disco duro. Entonces, el hecho de tener la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de buscar la comunión con otros cristianos, tratar de aprender la palabra de Dios, todo eso lo hacemos para que vaya cambiando nuestro disco duro, para que nuestra mente vaya cambiando. ¿Por qué? Porque únicamente cambiamos cuando conocemos, cuando sabemos, cuando nos enteramos.
¿Por qué la iglesia prepara tantas cosas de enseñanza en todas partes y en todas las épocas? Porque si el cristiano sabe y conoce su fe, va a vivir diferente, va a ser realmente transformado. Entonces dice que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para que hagáis la prueba. Este sería el término. Se usa el término que se usa para fijarse si una moneda, ahora no tenemos monedas, ¿no? Ahora tenemos dinero plástico. Pero si una moneda es falsa o verdadera. Y se le hacía la prueba de ponerla entre los dientes y tratar de doblarla. Si se doblaba era porque era falsa. Bueno, esa es la palabra que utiliza aquí. Que vamos a probar eso, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestra vida. Que la voluntad de Dios siempre nos hace bien. Esta transformación es la que, resumido en estos 2 versículos, Pablo nos está enseñando cómo la vida del cristiano es transformada por la obra de Dios. Cómo la vida del cristiano, a través de la obra del Espíritu Santo, si hay una entrega verdadera, si nos presentamos íntegramente, cuando se habla del cuerpo se habla del ser integral en el altar de Dios, entonces hay una transformación en nuestra vida. Nos quedamos en estos 2 versículos. Estos 2 versículos son la base. Yo quisiera que ustedes, en esta semana, busquen en el libro de los Hechos de los Apóstoles la conversión de Saulo. Y después lean en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque 2 veces más el apóstol Pablo nos va a explicar lo que le pasó ese día. Cuando ustedes sumen esos 3 relatos, saquen sus conclusiones acerca de lo que es la transformación de una vida. Allí aparece el retrato bien claro de cómo Dios trabaja en una persona. Saquen conclusiones leyendo estos 3 relatos que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Continuamos con nuestro estudio de Romanos 12. Hoy vamos a comenzar en el versículo 3 y terminamos en el versículo 8. Esos son los versículos sobre los cuales voy a hablar hoy. Así que si usted tiene su Biblia allí abierta, usted puede seguir la lectura y yo voy a ir dando las explicaciones que necesitamos. El apóstol Pablo, lo primero que hace, luego de hablarnos de la misericordia de Dios, del culto racional que tenemos que tener, de la transformación que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros, nos dice que esto tiene que trasuntarse en la vida, en que no tenemos que tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es decir, que el Señor nos dio la capacidad de entrar a los dones de la gracia de Él, pero nosotros tenemos que admitir nuestra limitación como personas. Y esto no significa que no valemos nada, como dicen algunos, ni tampoco que nos sobrevaloremos, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Pensar con cordura significa ubicarnos en el lugar exacto en el que tenemos que estar, que es el lugar en que Dios nos puso, y no querer ser más de lo que somos realmente, ni menos tampoco. No disminuirnos ni aumentarnos. Entonces, el apóstol dice, tengamos eso, el buen criterio acerca de nosotros mismos. Que no lleguemos a desbordar como personas creyendo que somos más de lo que realmente somos. Ahora bien, inmediatamente él dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Como todos recibimos la misma fe, la misma medida de fe, todos tenemos acceso a dones por la gracia de Dios, lo que el Señor nos da. Pero él primero pone algo que es capital para entender la iglesia y para entender este capítulo y para entender algunas cosas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él habla aquí de la iglesia como cuerpo.
Y nos deja la pista para que nos demos cuenta de que cuando está hablando como cuerpo, no está hablando de la iglesia como cuando nosotros decimos el cuerpo legislativo, sino que está hablando realmente como el organismo, como el cuerpo nuestro que tiene miembros y los miembros no todos funcionan en la misma forma. Es decir, que acá diferencia el apóstol Pablo entre lo que es una organización y lo que es un organismo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, es decir, es el cuerpo vivo de la iglesia, está en la sociedad, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está presente en la sociedad por medio de la iglesia. Ahora, ¿cuándo sucede esto del cuerpo? Si nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un momento crucial en que se consolida el cuerpo. Y si no entendemos bien qué fue lo que pasó en ese momento, difícilmente vamos a entender muchas cosas acerca de la iglesia. Juan Bautista, el Bautista, fue prediciendo lo que el Señor iba a hacer. Él dijo que nos iba a bautizar en Espíritu Santo, sumergir, ponernos en el Espíritu Santo. 4 veces aparece Juan Bautista diciendo esto. La 5ª vez aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles el Señor Jesucristo diciendo: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Hasta ahí tenemos 5, pero en total hay 7 menciones al bautismo del Espíritu Santo. 4 de Juan Bautista, 1 del Señor Jesucristo, 1 de Pedro cuando explica Pentecostés, que dice que se cumplió esta profecía, y la otra, tal vez la más importante, es cuando el apóstol Pablo dice: fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Es decir, que el Espíritu Santo vino para unir este cuerpo y para formar el cuerpo de Cristo. Todos nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y la iglesia fue bautizada y nosotros nos integramos al bautismo del Espíritu Santo en el momento de creer. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es algo que aparece posteriormente en la vida. Es algo en lo cual nosotros nos integramos porque el cuerpo, todo el cuerpo de Cristo, fíjense que cuando el apóstol habla de habéis sido bautizados, está hablando en pasado. Esto ya sucedió. Nosotros ya fuimos bautizados en un cuerpo. Ahora lo que tenemos que aspirar es que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Pero el bautismo ya fue hecho y se hizo el día de Pentecostés. Ese bautismo del Espíritu Santo es un poco como lo que sucede en el primer capítulo de Génesis. Sobre el caos se mueve el Espíritu y entonces comienza el orden de la creación. Ahora, el hombre está disociado por el pecado y no es capaz de formar un organismo, por eso arma organizaciones. Pero resulta que cuando el Espíritu Santo viene, toma a todos esos cristianos del principio y forma con ellos un cuerpo. Y cuando yo me convierto a Cristo, cuando yo llego a Cristo, paso a integrar a ese cuerpo. Ese cuerpo está bautizado por el Espíritu Santo, que es el que le da vida. Por lo tanto, lo que nos une como Iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y lo que nos da vida es el Espíritu Santo. Por eso no hay que confundir la Iglesia con una organización, sino que la Iglesia es en la Biblia un organismo viviente donde el Espíritu Santo es el que da vida. Aquello de el Espíritu es el que da vida, la carne para poco aprovecha. Es decir, el Espíritu es el que nos da vida. Ahora bien, este cuerpo, dice el apóstol, tiene diversos miembros y cada miembro cumple una determinada función. Esto lo va a desarrollar después en la carta a los Corintios más extensamente. Pero él dice, cada miembro cumple una función y cada uno de nosotros como cristianos cumplimos una función. Y tenemos que ubicarnos en la función que el Espíritu Santo nos puso. Ahora, ¿y cómo sé esto? ¿Cuál es la función? Y acá hay algo muy curioso.
Allá por la década del 60, 70, había salido un test, donde usted hacía un test y contestando una serie de preguntas le decían, su don es este. Y muchos creían que esto era real, que era así. Ahora, si le preguntaban si usted tenía facilidad de palabras, si es lo cual, entonces usted tiene que predicar. Pero no es así. El don no viene por las habilidades naturales que tengamos. El don es lo que el Espíritu Santo va a producir en nosotros. El don es algo que el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros. Ahora, nosotros a veces estamos preocupados por lo que tenemos que hacer. Y la palabra de Dios dice que lo que nos tiene que preocupar es qué tenemos que ser, no lo que tenemos que hacer. El hacer viene después del ser. Entonces, si yo no estoy entregado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo modela mi carácter, mi personalidad, lo que yo soy, no va a aparecer el don, ni voy a poder practicar ese don. Yo tengo que estar cerca del Señor y pedir al Espíritu Santo que realmente llene mi vida y dejarle el lugar para que llene, porque no es cuestión de pedirle, sino es cuestión de dejarle el lugar. Si yo le dejo al Espíritu Santo el lugar para que Él llene mi vida, entonces el Espíritu Santo va a ir moviendo mi vida y yo voy a encajar perfectamente en el cuerpo sin que haya roces, contiendas ni problemas. Y entonces aquí el apóstol menciona algunos dones. Algunos dones eran necesarios en la iglesia primitiva. Por ejemplo, él comienza hablando del don, dice, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según las gracias que nos es dada, si el de profecía, y aquí habla de profecía. Ahora, en ese momento no estaba el Nuevo Testamento. La iglesia no tenía la Biblia. ¿Cómo enseñaba Dios a través de su Espíritu en esa iglesia que estaba en una ciudad pagana perdida, donde había un grupo de 10 cristianos? Allí Dios levantaba y daba un don de alguien que podía realmente expresar lo que Dios quería para esa iglesia. Ahora, cuando llegó la palabra profética, cuando ya todo esto está escrito y cuando lo tenemos en nuestras manos, allí esa función del profeta ya no era necesaria. Hubo momentos en la Biblia en que se necesitaban milagros y Dios levantaba gente con milagros. Y nosotros leemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se hacían milagros, pero había momentos en que Dios no mandaba milagros. Fíjense que de Juan el Bautista se dice taxativamente, no hizo ningún milagro, no hizo ningún milagro. Y hay épocas en que no hay. Cuando usted lee el Antiguo Testamento ve que hay épocas en que hay milagros, hay épocas en que no hay milagros. ¿Por qué? Porque Dios manda los dones cuando estamos sujetos al Espíritu Santo. Dios manda los dones que la iglesia necesita para cada época. Creo que muchas veces interpretamos mal el texto de 1 Corintios, donde en 1 Corintios dice que ellos tienen todos los dones. Esa palabra todos no significa que toda la lista de dones está presente, sino que están presentes los dones que la iglesia necesita para funcionar en ese momento, porque cada época necesitó que la iglesia se expresara en una forma diferente. Entonces, allí tenemos todos los dones. Cada uno de nosotros tiene que preocuparse ¿en qué? En que el Espíritu Santo llene nuestra vida en tal forma que podamos ser útiles al cuerpo de Cristo, donde no prime lo personal, sino que lo fundamental sea el sentido de cuerpo. Y no inventemos cosas que nos hacen poner en ridículo delante de la gente. Yo escuchaba, ahora que estamos en plena pandemia, a un personaje que reunía a la iglesia, a la congregación, y decía, yo en este momento voy a atar al virus y lo ato y lo tiro fuera y lo echo porque en la autoridad que Dios me ha dado. Y el virus sigue andando, sigue andando. ¿Por qué? Porque ha interpretado mal la palabra de Dios. Porque se ha robado algo que no tiene. Y entonces el cuerpo de Cristo se desorienta frente a esto. Creo que tenemos que pararnos y considerar esto seriamente.
yo pertenezco a un cuerpo, he sido integrado a un cuerpo. Y el Señor me da un don. Ese don no lo voy a sacar por un test. Ese don va a surgir y a brotar espontáneamente y va a ser aceptado por el cuerpo si realmente es consecuencia de la obra del Espíritu Santo en mí. Si no es consecuencia de la obra del Espíritu Santo en mí, seguramente va a traer problemas en mi vida y va a traer fracasos. Por eso tenemos que buscar vaciarnos de todas aquellas cosas que no agradan al Señor para que el Espíritu Santo entre dentro nuestro con poder. Él estalla allí, pero empiece a ocupar todo nuestro ser. Yo puedo invitarlos a cualquiera de ustedes a mi casa. Puedo recibirlos en el living y no hacerlos entrar más allá de eso. Y son una visita. Pero realmente, si hay una verdadera amistad y relación, los voy a hacer entrar en toda mi casa. Nosotros tenemos la llave de nuestra casa. Lo podemos tener al Espíritu Santo en el living o podemos abrir para que Él ocupe toda nuestra casa. Por eso la relación con el Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida. Seguimos la semana que viene. Bien, después de haber compartido la palabra de Dios, creo que ha sido de bendición para nuestra vida. Agradecemos a nuestro hermano Salvador, que siempre está predispuesto para poder compartir la palabra junto con nosotros, y de la cual aprovechamos también para mandarle un gran abrazo, un saludo, deseando que Dios lo siga bendiciendo y prosperando en su ministerio como hasta ahora. Bien, tengamos presente que demos gracias por Raquel de Carmañac, la mamá de nuestro hermano Alberto, que el domingo compartía que ya incluso ha superado su neumonía que tenía, así que ya se encuentra mejor, así que sigamos orando para que Dios termine de restaurar a Raquel, para que también le permita Dios ser de bendición para su vida. Estemos también, sigamos orando por Luisa, para que Dios la esté restaurando completamente, pueda estar bien de salud, así que sigamos agregando a Luisa, sigamos orando por la Franco, Horacio, para que pronto ya puedan tener sus estudios, que puedan estar bien, así que oremos para que Dios conforte también y mantenga fuerte su corazón y su fe, así que oremos por Horacio también, y sigamos orando por Miguel Ríos, el papá de Mirta Monzón, nuestra hermana, así que para que ha tenido una lesión y esperemos que pronto ya pueda estar bien, así que usted quizás allí en la placa puede ver todos estos motivos. Queremos agregar un motivo también especial para que todos los hermanos estemos orando. Ya están comenzando a funcionar los grupos pequeños por el medio de videoconferencia, y los encargados de cada grupo están trabajando con ellos para poder poder llegar con el estudio bíblico y compartir un momento juntos en los grupos pequeños de la iglesia, así que tengamos presente en oración y para que sigan funcionando y se sigan creciendo estos grupos de crecimiento. Así que oremos por estos motivos también, hermanos, los invito, y que cada uno de ustedes, si no forma parte de un grupo y lo quiere hacer, háganos llegar a nuestras redes sociales o también por el WhatsApp o el modo en el cual nos comunicamos, para que sea agregado a alguno de estos grupos de estudios bíblicos y de crecimiento que estamos teniendo en la iglesia. Así que Dios los bendiga, y para tener un cierre final de este momento, le voy a invitar a Damián que cierre con una oración, y nos vamos a estar viendo el día domingo, 20 horas, vamos a tener nuestra reunión de evangelismo, nuestra reunión en la cual compartimos también la cena del Señor, y también estemos orando. Ya pronto esperamos que, si Dios lo permite, poder estar preparando también nuestro local, nuestra iglesia, para poder adecuarla a los protocolos que el gobierno nos va a indicar, para cuando sea posible podamos tener nuestras reuniones ya allí en el local. Así que estemos orando por todos estos momentos, por todos estos motivos. Y bien, yo le voy a pedir a Damián que cierre este momento con una palabra de oración.
Bueno, oramos. Dios, te damos gracias porque, Señor, a pesar de que no nos podamos ver, a pesar, Señor, de que no podamos estar cerca, que no podamos estar juntos, Señor, vos, Señor, estamos en un mismo sentir. Gracias porque, Señor, podemos orar, gracias porque podemos hablar con vos, gracias, Señor, porque tenemos medios y tenemos manera de, Señor, seguir congregándonos de esta manera, Señor, aunque sea virtual. Señor, nos podemos seguir congregando gracias a vos. Te quiero pedir, Señor, por todos estos motivos. Te quiero pedir, Señor, también en especial para que, Señor, toda la pandemia pueda llegar a su fin, que, Señor, la gente, Señor, pueda controlarla, que la gente, Señor, también pueda entender las medidas que tenemos que tomar, que todos seamos, Señor, conscientes, Señor, del riesgo y del peligro que corremos, y, Señor, ayúdanos a poder tomar conciencia, ayúdanos, Señor, a cuidarnos y, Señor, a cuidar al resto. Te quiero pedir que nos puedas bendecir, Señor, en el resto de esta semana, que, Señor, pueda ser de bendición para nosotros, Señor, también las distintas reuniones virtuales que tienen los grupos, y también, Señor, te pedimos de manera especial por la reunión del día domingo, que, Señor, pueda salir de la mejor manera posible y que vos puedas estar hablando en nuestros corazones como hiciste hasta ahora, Señor, en este tiempo de pandemia, y, Señor, con la persona que va a tener que compartir la palabra. Te damos gracias por todo, Señor, en tu nombre. Amén.